un tipo de situación que se presenta bastante habitualmente en la cotidianidad de la vida, en muchas situaciones, en múltiples situaciones, y esto permite describir un conjunto de datos conociendo dos de los parámetros que ya hemos trabajado bastante intensamente, que son la media aritmética, o sea, aquel valor central, de posición central, que en una distribución simétrica coincide con la mediana y el módulo, ese número que da idea del centro, de la ubicación del centro, y otro parámetro de dispersión, que da idea de cuán dispersos están los datos en torno a esa media, que acá tiene incluso un significado muy preciso en cuanto a la distribución de los datos, ya que define intervalos donde hay una cantidad de una cierta probabilidad conocida de que se encuentren los datos. Entonces, con la media y el desvío, yo ya sé cómo es la distribución de datos. Distribución que será perfecta de acuerdo al modelo matemático que están viendo en pantalla. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. De acuerdo a ese modelo matemático, reitero una vez más, esto es un modelo matemático. ¿La realidad cuál es? Es la que da el histograma para cada caso. Ahora, ese histograma, si la cantidad de datos es suficiente, va a coincidir bastante bien, en muchos casos, asombrosamente bien, con la predicción matemática. De modo que cuando tenemos ciertos datos que se comportan con o tienen estas características de distribución, podemos usar el modelo matemático con todas las ventajas que conlleva. O sea que a partir de un modelo matemático se pueden calcular muy fácilmente las probabilidades, etcétera, de tener valores menores a un valor dado, y en consecuencia cualquier distribución o cualquier situación referida a esa distribución de probabilidades dentro de ese conjunto de datos. Así que bueno, con la media y el desvío yo ya conozco todo. Cuando ustedes lean algún informe estadístico que haga referencia a un conjunto de datos que se comporten así, casi con total seguridad les va a dar la media del desvío, con la pretensión de que ustedes imaginen inmediatamente cómo se distribuyen esos datos. O sea, con esos dos parámetros de posición central y el desvío, ustedes tienen, o se pretende que ustedes tengan inmediatamente en la cabeza cómo se distribuyen los datos. Entonces le dicen, un conjunto de datos se comportan normalmente, aproximadamente normalmente se refiere a que tienen este tipo de distribución, normal con mayúscula, ¿no? No es el significado habitual de normal, sino significado matemático. Tiene una distribución gaussiana. Eso es lo que le quieren decir. Y ustedes, a partir de esas dos cosas, tienen que inmediatamente imaginar el conjunto de datos. Por ejemplo, si yo les digo que cierto conjunto de datos, lo voy a poner ahí abajo, donde estoy ahora. Vamos a parar acá. Subrayamos. Que cierto conjunto de datos tiene media 10 y desvío 1. Díganme todo lo que me pueden decir con respecto a este conjunto de datos. Los escucho. Pueden decir un montón de cosas con eso. Obviamente la mitad de los datos es 10 porque es la media. La mitad de los datos no es 10. Bueno, no. La mayor cantidad de datos. La mayor cantidad de eso quise decir. Ojo, tampoco. Sí. Es ojo con la precisión de lo que dice.
El valor Y que ya medio. una palabra tiene mucho sentido. El promedio de los datos es 10. Sí, el promedio de los datos de 10 es leer lo que dice ahí. Pero hasta ahora no han aportado nada. ¿Eh? Entre 9, 10 y 11 se encuentra el 68% de Entre los 9, datos. 10 y 11 tampoco es preciso lo que acabas de decir. A ver, ¿entre 9 y 10 o entre 9 y 11? ¿Qué estamos? No, entre 9 y 11 tenés el 68% de Entre 9 los y 11. datos. Ahora vamos entendiéndolo. Sí, entre 9 y 11 tenemos el 68% de los datos. Es cierto. Pueden decir muchísimas cosas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cuántos datos son menores a 10? ¿O cuál es la probabilidad, que es lo mismo, la probabilidad de encontrar datos que valgan menos de 10? Y de 50. 50%. ¿Más de 10? Lo El mismo. otro 50. 50. Muy bien. ¿Menos de 11? Más o menos. Y un 20 y pico. A la pelota. ¿Menos de 11? 68, ¿no sería? No. ¿Menos de 11? Aproximadamente No. un 75% aproximadamente. No. 85. 84%. Obvio. ¿Dónde estoy parado en 11? Ahí. Ah, claro. ¿Más de 11? 15. 15%. ¿Cuánto? 16. 16, bueno. 16%. Muy bien. ¿Ven? ¿Más de 12? 2,2. 2,5 vamos a redondear. Es un poco menos. Sí. Más o menos. ¿Menos de 12? 97, 98. 97 y pico por ciento. ¿Lo ven? Sí, y así podrían seguir hablando. O sea, todo eso es lo que se pretende que ustedes digan con esos datos. Entre 8 y 12, ¿cuántos datos tenemos aproximadamente? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar datos que tengan valores entre 8 y 12? Ya lo vimos. 96. 90 y pico. 95%. 95%. Entre 7 y 13, 99,7. 99,7. O sea, prácticamente todos los datos están entre 7 y 13. Entonces, todas estas cosas es lo que se pretende que imaginen ustedes cuando les dicen que cierto conjunto de datos tiene una distribución normal con parámetros media 10, desvío 1. Eso es lo que se pretende. Ahora, si yo lo único que conozco es la media, ¿qué puedo decir? Solo conociendo la media. Obviamente no puedo decir todo lo que dije antes. ¿No puedes decir nada conociendo la media? El 50% de los datos está hacia un Bien, lado. vale menos de 10 y datos 50 más de 10. Pero más de eso no pueden decir. Es lo único que conocen. O sea, en esa situación, estamos acá, ¿eh? Conozco la media, pero no conozco la dispersión a partir de esa media. Entonces, todas esas distribuciones que ven ahí en pantalla tienen igual media, pero distintos desvíos. Ustedes no saben cuál es el desvío, pero sí saben cuál es la media. Conociendo la media, lo único que pueden decir es que la mitad de los datos valen menos de eso y la otra mitad vale más. Eso lo pueden decir
guarda acá en las distribuciones normales, ¿no? Que son simétricas, etc. ¿Se entendió? O sea, no alcanza con un solo parámetro para describir este conjunto de datos. Lo mismo pasaría si conocen la dispersión. Si yo conozco solo la dispersión, entonces acá en vez de conocer la media, conozco la dispersión. ¿Puedo describir el conjunto de datos solo con la dispersión? No. Está bien, sé cuál es el ancho de banda, pero no conozco el valor central a partir o en torno al cual se produce esa dispersión. O sea, yo puedo decir que acá en un ancho de 2 están el 95% de los datos y que en un ancho de 4 están, perdón, el 68% de los casos en el primer caso, y acá en un ancho de 4 voy a tener el 95% de los datos, y que en un ancho de 6 voy a tener el 99,7, pero no sé en torno a qué valor ocurre eso. ¿Me sigue? Sí. Bien. Entonces, con un parámetro solo no alcanza. O sea, con la media y el desvío, tengo ubicado el centro y sé cuán dispersos o cómo es la distribución en torno a ese valor central. Como la distribución es simétrica, entonces la tengo perfectamente definida. Tengo un modelo matemático que me permite inmediatamente imaginarla, inmediatamente describirla e inmediatamente calcular cualquier cosa a partir de ella. Cualquier cosa, conocida la media y el desvío, puedo decir lo que sea, responder cualquier pregunta a partir de ese modelo matemático que me hagan de esa distribución de datos. Eso es justamente lo que tenían que hacer ustedes con la clase de hoy, perdón, de ayer, de la semana pasada. O sea, conocida la media y el desvío, podían responder cualquier pregunta que yo les haga. Entonces, en el caso del trabajo práctico 8.2, el 1 ya lo vimos todos, tenía que hacer algunos ejercicios. Esperen que me fijo qué es esto, porque no me acuerdo. Voy a dar los enunciados. ¿Alguien tiene ahí a mano el enunciado del trabajo práctico 8.2? ¿Lo puede leer? Sí, profe, yo lo tengo. ¿Qué quiere que lea el 1? Sí, por favor. Un taller metalúrgico produce remaches cuya longitud debe ser de 5 centímetros con una tolerancia de 0,3 centímetros. 5 más, menos... Espera, nos paramos ahí. Primero la situación real, ¿no? O sea, el remache tiene que tener 5 centímetros en condiciones... ya vimos algún problema de estos. En condiciones ideales, se acepta una tolerancia de 0,3. Por lo tanto, más o menos 0,3. Por lo tanto, los límites aceptables de remaches van desde 4,7 a 5,3. En eso están todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien, seguimos. Ahora. Los registros históricos de la producción de estos remaches con el mismo equipamiento muestran que la media de las longitudes es de 5 centímetros con un desvío de 0,5 centímetros. Como suele ocurrir en este 0,5 es mucho. 0,5 centímetros. A ver, ¿estás seguro? Sí, es 0,5 centímetros. Bueno, dale, seguí. Como suele ocurrir en esta industria, cuando la producción se realiza en condiciones normales, tendremos muchos remaches cuya longitud está cerca de los 5 centímetros y pocos alejados. Las longitudes tendrán una distribución gaussiana. Se pide que represente la distribución de las longitudes de esos remaches según el modelo matemático de Gauss. Use el x y la variable x tomada cada 7,5 milímetros en un entorno de la media, por ejemplo, entre 4,4 y 5,6 centímetros, o en milímetros 44 y 56. A ojo tendrá mucho desperdicio de la producción y bueno, después pide calcular ciertas cosas. Bien. Bueno.
Perdón, ¿no es 0,15 centímetros? 0,15, sí. Sí. Sí, le sumo. Bueno, entonces, ustedes, ¿de dónde sale esto de la media de los desvíos? De los registros de la compañía. O sea, han medido ahí, hicieron la tabla, calcularon. Obviamente están queriendo producir rebaches de 5 centímetros y les sale en torno a ese valor. De ahí sale el valor de la media del desvío. Con esos valores yo puedo modelizar la situación. De hecho, se hace así, se modeliza. Se modeliza. Bien. Entonces, a partir de la media y el desvío, con la media y el desvío, yo puedo construir la distribución de los datos en ese caso. Entonces ahí voy a tener una media 5, valor central, y me paro cada medio desvío. ¿Por qué cada medio desvío? A ver, esto no está escrito en ningún lado. Es simplemente una sugerencia que hago yo muchas veces para que la curva les quede graficada con mayor precisión. O sea, para que cuando construyan el gráfico, ¿me siguen? Si construyo el gráfico con este punto y este punto, no es lo mismo que hacerlo con un punto intermedio. Me va a dar una mayor precisión en el trazado. Nada más, eso es toda la cuestión. Entonces, si me voy de la media menos 3 desvíos, menos un desvío estoy en 4,85, menos 2 desvíos estoy en 4,7, menos 3 desvíos estoy en 4,55, menos 4 desvíos estoy en 4,4. Primer valor. Arranco ahí. Con eso ya tengo más que suficiente de la gráfica. 4,4. Como mi secuencia de puntos va a tomar una diferencia de medio desvío, sumo medio desvío al 4,4. Medio desvío es 0,075. Recordando que el desvío es 0,15. La mitad de 0,15 es 0,075. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces tomo ahí, repito para abajo y ya tengo toda la escala de valores. A partir de ahí, de esos valores, bueno, voy a hallar el valor de la función, aquel que me permite graficar. Ya tengo la media y el desvío, de modo que, bueno, me voy a distribución normal. Entro con el valor de la variable, de x. ¿Qué punto va a ser ese? Va a ser este primer punto que está ahí, el marcador. Bueno, los dos parámetros, pongo falso porque estoy buscando la función de distribución. Repito para abajo, después inserto y ya tengo la gráfica. ¿Están de acuerdo? Sí. La gráfica que partió, ahí lo ven, partió de esto. O sea, esto lo van a editar y vamos a llegar a esto que está acá. Miren qué diferencia, ¿no? Entre esta gráfica y esta. ¿Por qué? Porque he eliminado los valores menores al primero que aparecía ahí, porque he tratado de hacer coincidir la media con la cúspide de la curva. O sea, he reproducido lo que dice la tabla. ¿Qué pasa si ponen valores cualesquiera? Y no importa, te va a dar la gráfica igual, pero no les va a quedar por ahí tan claramente dividido esto de la media menos un desvío, la media menos dos desvíos. ¿Me sigue? O sea, si yo acá hubiera arrancado en 4 y me voy por ejemplo, 4 redondo, y avanzo cada 2 milímetros, igual me van a dar puntos sobre la curva, igual voy a poder graficar la curva. No va a quedar tan bonito como me quedó ahí a mí, pero está. Entonces, esta gráfica la editan y van llegando a aquella. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. Fíjense que entonces, al haber hecho coincidir estos puntos de los marcadores
con, con la media menos un desvío, etcétera, ya me quedan separados los intervalos de la forma en que lo solíamos hacer acá, en la gráfica general, ¿eh? Entonces, ahí hay claramente coincidencia con lo que tengo de este lado. Si esto no hubiese ocurrido, ¿cuál hubiera sido la dificultad? Y la dificultad hubiera sido la falta de coincidencia con esto, pero nada más, la curva lo hubiera graficado igual. Bueno, Profe, sí. una pregunta, seguramente ya lo explicó la clase pasada, pero no pude prestar mucha atención porque estaba en la oficina. Pero el valor que me arroja la función de distribución, Sí. ¿qué me indica exactamente? O sea, ese 0,00089. Porque acá lo importante no es eso, sino, porque esto está escrito en esta densidad, lo importante es el área bajo la curva. Ok. Lo importante es esto que está acá. O sea, ¿esto para qué te sirve? Para aplicar la función. Pero Está lo bien. importante de esta función es la otra función, la función de la probabilidad acumulada, que es esta que está acá, que es Bien. el área bajo la curva. Ok, Lo gracias. mismo pasaba en el histograma cuando lo hacía en escala de densidad. Lo importante era el área bajo la curva. Porque esa área bajo la curva, ese área me daba 1, el 100% de la probabilidad. Entonces, lo importante es, esto conduce a esto que está acá al costado. Bien. A partir de esto voy a poder calcular la probabilidad acumulada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad acumulada entre la media y la media menos un desvío, o sea, entre 4,85 y 5, o sea, cuál es la probabilidad de obtener remaches que midan entre 4,85 y 5, que ya sabemos por esto que es 34%, ¿eh? Ya lo sabemos, porque da justo, coincide ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Calculo la probabilidad acumulada hasta 5. Recuerden que esta función me da el área bajo la curva desde menos infinito hasta un punto determinado, hasta un punto XY determinado. Es lo único que me devuelve esa función. Cuando hay preguntas distintas a esas, las tenemos que ir trabajando, porque lo único que me devuelve esta otra función de la probabilidad acumulativa es lo que acabo de mencionar. El área bajo la curva desde menos infinito hasta un valor determinado. Entonces, desde menos infinito hasta 5, tengo, obviamente, el 50%. ¿Lo ven? Probabilidad acumulada, 50%. Hasta 4,85, bueno, justo ahí lo habíamos calculado, 15%. De modo que el área entre 4,85 y 5 resultará al área de 5, acumulada hasta 5, restarle el área acumulada a 4,85. O sea, 5 menos 15%, 34,1. Bien, gracias. Bien, vamos ahora a las preguntas que hacía el problema. A ver si quien estaba leyendo algo antes me lo repite. Sí, profe Leo, la primera dice, calcular exactamente según Gauss el desperdicio. La probabilidad de X... Claro. Entonces está bien, está bien. El desperdicio, si habíamos dicho que los límites de tolerancia eran 4,7 y 5,3, o sea, los remaches que miden más de 5,3 los tengo que tirar. Los que miden menos de 4,7 también los tengo que tirar, no son aceptables en la industria, están fuera de los límites de tolerancia. Esto ocurre siempre en los procesos de fabricación industrial. Hay tolerancias. Bien. Acá justo esos valores coinciden con la media menos un desvío y la media más un desvío. Y las medias, perdón, más dos desvíos. ¿Me siguen? Justo coincide con esto. ¿Qué porcentaje de datos tengo entre la media menos dos desvíos y la media más dos desvíos? Entre acá y acá. 95%. 95%. Por lo tanto, yo ya sé que el desvío va a estar o va a ser cercano al 5%. De todas formas, lo vamos a calcular. Recuerden, dijimos, que lo que me devuelve esta función es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta un cierto valor. El área bajo la curva, desde menos infinito hasta un cierto valor. Desde menos infinito hasta 4,7, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que X valga menos de 4,7?
lo puedo calcular. Es más, lo tengo ahí. Esa probabilidad ya está calculada. Ahí lo ven ahí arriba. 2,27%. Ya puedo decir que como la curva es simétrica, la probabilidad de encontrar remaches de más de 5,3 va a ser la misma que la que acabo de calcular. O sea, 2,275 por 2. ¿Me sigue? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Y si no, ahora calcula como aparece, como dice acá. La probabilidad de obtener remaches de menos de 4,7 más la probabilidad de obtener remaches de más de 5,3. La de obtener remaches de más de 5,3 se calcula como la complementaria de 1, la probabilidad total, menos la de obtener remaches de menos 5,3. Bueno, ahí lo ven. Este 1 menos 0,97 es lo mismo que 2,27%. Probabilidad total, 4,5%. Coincide con lo que habíamos anticipado antes. Bien, otra pregunta. ¿Alguna duda sobre esto? No. Bien. ¿Otra pregunta, chicos? La que está arriba. Ahí leo, sí. ¿Cuál es la probabilidad de obtener remaches de más de 5,4 centímetros? Bien, 5,4 no lo tengo acá en tabla, así que lo tengo que hacer. Probabilidad de que tenga más de 5,4. Primero nos ubicamos acá. 5,4 estoy ahí. O sea, ¿en torno a qué valores va a estar eso? Yo puedo anticipar un resultado aproximado de la simple observación de la tabla. O sea, 5,4 está ahí. Estoy entre 2 desvíos y 3 desvíos. Más cercano a 3 desvíos. Estoy por acá. O sea, ¿qué valor de probabilidad de remaches de más de 5,4 voy a tener? Más o menos. Tiene algún valor aproximado. ¿En torno a qué? Al 1%. Póngale el 1%. Eso les da un orden de valor. O sea, si les da cualquier otro valor muy distinto a eso, estamos jodidos. Entonces, bueno, lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Como no tengo la de más de 5,4, tengo la de menos, la calculo como complementarios. El área total, 1 menos la probabilidad de obtener remaches de menos 5,4. Calculo la de 5,4, ahí lo ven. Ven ahí arriba la barra de fórmulas. Hago la cuenta y ahí lo tengo. Fíjense en el Excel cómo voy disponiendo yo ahí las celdas para poder hacer las cuentas desde el mismo Excel con facilidad. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. La probabilidad, entonces, fíjense, es muy, muy pequeña. Bien. Menos de 4,6, bueno, es la siguiente pregunta. Ahí tiene la probabilidad. La otra, a ver, léeme la otra pregunta, aunque ya la estoy introduciendo. Sí, los remaches largos son los que miden más que la media y los cortos los que miden menos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener remaches largos dentro del límite de tolerancia? Miden más que la media, decía. Sí. Sí, Bueno, ¿cuánto miden los remaches largos? 5,3. A ver, o me estoy perdiendo de algo. ¿Esa cuál es? ¿La A, B, C? ¿Esa cuál es? La D, profe. La B. Los remaches D, profe. D. La D. A ver, léemelo de vuelta. Sí, se lo leo de nuevo. Los remaches largos son los que miden más que la media y los cortos los que miden menos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener remaches largos dentro del límite de tolerancia? Ah, ahora entendí. Dentro del límite de tolerancia. Bueno, si miden más que la media dentro del límite de tolerancia, son remaches que miden entre 5 y 5,3. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces interpretación, comprensión lectora. Bueno, tengo que calcular esa probabilidad. La media, obviamente, menos de la media es 0,5 y menos de 5,3, 97, resto, 47%.
Otra. Y leo la E. Pensando en las características de la función normal y observando el gráfico y sobre todo la tabla, estime a ojo el rango donde están el 50% central de los datos, entre qué dos valores de la variable se encuentra el 50% central de las probabilidades. Bien, 50% central. A ver, entre 4,85 y 5,15, ¿cuánto hay? ¿Qué porcentaje de remaches se encuentran o cuál es la probabilidad de encontrar remaches que tengan entre esas dos medidas? 68. 68,2. Sí. Es el 68%, un poquito más de 68. De Ahí. modo que la media va a estar entre menos de eso. ¿Me sigue? O sea, la media. El 50% central de los remaches van a estar en un intervalo un poco más cercano a 5 y un poco, por izquierda, y un poco más cercano a 5 por derecha. O sea, ¿me siguen? Sí. 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 Entonces, ¿entre qué valores? Y a ojo, a ver, si se fija en la tabla, es obviamente mucho más fácil encontrar la cosa, pero, a ver. Si se fija en la tabla, el valor del marcador acá, de la probabilidad acumulada, el 4,92, que sería el valor central ahí, el 4,92 tenía un 30% de probabilidades acumuladas. 30. O sea, si me paro ahí en el medio, 4,925, la probabilidad acumulada era del 30%. ¿Me sigue? ¿Me sigue lo que estoy diciendo o no? No, yo la verdad que no. No, a ver. Yo también me de perdí. nuevo. Por valores que yo ya tengo calculados. Ahí, miren. Si me paro en 4,925, el marcador este que tengo en el medio, ahí, la probabilidad de obtener remaches menores a 4,925 es del 30%. Ya lo tenía calculado. ¿Lo ven? Sí. Y ahora sí. Sí. Bien. O sea, que entre este valor y 5 tengo el 20% de los remaches. ¿Están de acuerdo? ¿No era 30%? No, 30% es Entre este valor El 30% es el 4. menores a 4,925 tengo el 30%. Sí. Entre 4,925 y 5 tengo el 20%. ¿Están de acuerdo? Claro, es que Porque se muestra. medio menos. Ya entendí. Bueno, con lo cual, como yo necesito tener el 25 para obtener el 50% central, voy a estar un poquito a la izquierda de 4,925. Un poquito a la izquierda. 4,90 más o menos. En 4,90 y en consecuencia 5,10, entre 4,90 y 5,10 es mi estimación de dónde está el 50% central de los datos. Estimación. Estimación. Vamos de vuelta. Estimación. Estimación. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Eso es la estimación. Bastante precisa porque el cálculo, fíjense, les da casi 4,90 y 5,10. O sea, yo podría pensar, podría buscar acá a ojo, entre comillas, usando la tabla, aquel valor que tengo una probabilidad acumulada de el límite inferior. ¿Qué probabilidad acumulada tendrá? Estoy buscando valores A y B tales que determinen el 50% central de los datos. El valor A, el límite inferior de ese intervalo, el valor A, ¿qué características tendrá que tener? ¿Qué probabilidad acumulada tendría que tener hasta el valor A?
menos que A, ¿cuántos datos hay? Si entre A y B, entre A, este punto, y B, este otro punto, está el 50% central de los datos, menos que A, ¿cuántos datos hay? 25. 25%. O sea, la probabilidad acumulada hasta el valor A es del 25%. La probabilidad acumulada hasta el valor B, ¿cuál va a ser? 75. 75%. Bueno, ¿dónde tengo el valor A 25? Fíjense, probabilidades acumuladas. Acá iba el 6, acá voy al 15, acá voy al 30, me pasé. ¿Le siguen? 15, 30, me pasé, estoy buscando el 25. ¿Cuánto va a ser el 25? Y 490 más o menos. A ojo, obvio. 490. Del otro lado, probabilidad acumulada 75%. Acá voy 70, 69. Acá 84, me pasé. Va a estar entre este valor de la variable y este otro. Más cercano a este. Porque acá ya estoy en 70. 5, 10. Tiene que ser simétrico. 5, 10, 490. A ojo. El exacto, ¿cómo lo calculo? Y bueno, ¿cómo calculo el valor exacto? Profe, yo inserté una fila ahí abajo de 485 y 4,925 inserté una fila y calculé. Bueno, pero ¿cómo se hace? A partir de la inversa, o sea, porque voy a entrar con un valor de probabilidad, entro con un valor de probabilidad, que en este caso va a ser, ¿cuánto? En el caso del, bueno, acá puse el A, el más grande y el B más chiquito, al revés. El primer valor va a ser ¿cuánto? Voy a entrar con la probabilidad acumulada de 0,25, la media del desvío, y me devuelve el valor del punto en cuestión, que es 4,90 casi, 4,89,88. Y acá lo mismo, con la probabilidad acumulada, me devuelve el otro punto. ¿Lo ven? ¿Se entendió? No tengo muy claro si lo entendieron. No, yo Vamos no. a ver. Muy claro no Calculen tengo. ustedes solos, ¿dónde está ubicado en este caso el 80% central de los datos? ¿Cuál es la ubicación? O sea, entre qué dos valores se va a dar el 80% central de los datos. ¿Se entendió lo que dije, no? ¿A ojo, profe? Sí. Primero nos ubicamos a ojo. Vamos a llamar A al límite inferior de ese intervalo y B al límite superior. ¿Dónde estaría A? Acá, acá. 5,075, profe. ¿Eh? 5,075. Espera, no te apures porque por ahí los demás se perdieron. A ver, el valor A, el límite inferior de ese intervalo, ¿dónde estaría? Estoy buscando el 80% central de los datos. ¿Entre 4,85 y 5? 80% central de los datos. Van a quedar 20% por fuera. 10% menores al límite inferior, 10% mayores. ¿Te parece que puede estar acá? Entre 4,85 y 5,15 está el 68. Yo estoy buscando el 80. Perdón, sí. Entre 4,7 y 5,3 está el 95. Estoy buscando el 80. El límite inferior, ¿dónde va a estar? Entre 4,7 y 4,85. Entre 4,7 y 4,85. Por ahí va cercano a 4,85. Es más, si se fijan acá, este marcador, este en particular, el que está intermedio, les va a dar una aproximación mayor. 4,7 y 4,85. Como 4,775 tengo una probabilidad acumulada de 0,6%. O sea, el 6% de los valores son menores a 4,775. Yo estoy buscando un punto tal que, ¿qué porcentaje de datos va a valer menos que ese punto?
Si estoy buscando el 80% central de los datos. El 10%. El 10% va a valer menos de este valor. El otro 10% valdrá más que el valor del límite superior. Entonces, eso es lo que tomo como valor de probabilidad acumulada para calcular exactamente el valor de X acá. ¿Me siguen? O sea, mi dato va a ser la probabilidad acumulada. La probabilidad, y esto se escribe así, de que X sea menor a un cierto valor XY que todavía desconozco, es igual a ¿cuánto? Vamos a llamar este valor XY lo vamos a llamar A. La probabilidad de que X sea menor a A es igual a ¿cuánto? ¿A 10? 0,10. 10%. ¿Y de dónde saqué eso? Del enunciado del problema. Si estoy buscando el 80% central de los datos, el límite inferior de ese intervalo, A, la probabilidad acumulada hasta ese valor A, que sabemos que anda por ahí, va a ser del 10%. Todos ven esto, si no ven esto no ven nada. Yo no lo veo. No me doy Si cuenta. estoy Yo buscando tampoco, profe. entre qué Tampoco. valores se desarrolla el 80% central de los datos, central, esos dos valores los desconozco, son A y B. Está claro que es una cuestión simétrica, porque son el 80% central de los datos. Si tengo 80% de los datos entre ese valor A y B, que todavía desconozco, está claro que el 10% de los datos valen menos que A. ¿Están de acuerdo? Sí. Y también está claro que el 10% de los datos valen más que B. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, con esto yo hago mi cálculo de A. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ingreso. ¿Qué función uso? ¿Qué función uso, chicos? La inversa. Inversa. Digo la inversa. Entro con el valor de probabilidad, 0,10. La media, ¿cuánto vale la media en este caso? 5. Y el desvío, 0,15. Y me devuelve el valor de A, el valor de X, para el cual la probabilidad acumulada es del 10%. Quiere decir que entre 4,87, etcétera, y el otro valor que todavía no calculé, pero que es simétrico a ese, va a estar el 80% de los datos. Para calcularlo del otro lado, el valor B, ahora. Ahí cambia la cosa. Y ahí tendría que buscar el 90 o el 10 también. A ver, claro, ¿qué tengo que poner ahí? Y el 90, porque yo quiero la 90%, exacto, porque es la de mayor, la complementaria. Entonces ahí tengo que entrar con el 90%. La probabilidad de encontrar valores menores a ese valor B es del 90%, ya que la de obtener valores mayores a B es del 10. Por lo tanto, menores es del 90. Entonces, para calcular el valor B, ¿con qué voy a ingresar ahora? Voy a calcular la inversa, aceptar, probabilidad 0,90, la media 5, desvío 15, y ahí le devuelve el valor.
Quiere decir que entre 4,80 y 5,19 se va a desarrollar el 80% central de los datos. ¿Se entendió? Sí. Si están haciendo hoy su primer problema, estamos jodidos. Porque es escaso lo que me pueden llegar a entender. O por ahí me llega a entender, pero aprender es otra cosa. Bueno, la diversidad de problemas que se les pueden presentar pasan por acá. Dos situaciones que hemos visto ya que tienen que ver con esto. Conocida la media del desvío, conocida la media del desvío, o sea, conocidos los parámetros de la distribución normal, me pueden dar como dato un valor de X, aparte de la media del desvío. Con ese valor de X voy y calculo la probabilidad acumulada. Parte de las situaciones de este problema tenía que ver con eso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener remaches de menos de 5,2 centímetros? Ese sería este caso. Tengo la media, tengo el desvío y me piden una probabilidad a partir de un valor de X. ¿Qué función uso? Esta que está acá. Me da la probabilidad acumulada. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí. Bien. La otra situación es que me den la probabilidad y me pidan el valor de X, conocida la media del desvío. Para eso uso, que es este último cálculo que acabamos de hacer ahí, la inversa. Estas dos situaciones son las más fáciles. Conocida la media del desvío, bueno, tengo X, calculo la probabilidad, o tengo la probabilidad, calculo X. Esto es lo que estuvimos haciendo de estos problemas y esto era lo que tenía que hacer para hoy con los problemas de trabajo práctico 8, primera parte, y los de la segunda parte, hasta donde pudieran. Ahora, hay una situación más compleja que amerita un cálculo más complejo, que es el más complejo de todos los que vamos a ver, que vamos a desarrollar a continuación. Y esto es que yo no conozca algunos de los parámetros de la distribución, no conozca la media o no conozca el desvío. A ver, si yo solo conozco la media o solo conozco el desvío, vimos hace un rato que no puedo decir gran cosa de cómo están distribuidos los datos o no puedo decir gran cosa acerca de la distribución. No puedo hacer ningún cálculo. Necesito alguna cuestión más. Por ejemplo, conocer alguna probabilidad y algún valor de X determinado. O sea, si solo conozco la media y nada más, yo de la distribución no puedo decir nada. Por ejemplo, en este caso, si solo conociera que la media vale 5, lo único que puedo decir es que la mitad de los remaches mide menos de 5 y la otra mitad mide más. No puedo decir más nada. Ahora, si aparte de esa media, sin hablarme del desvío, si aparte de esa media me dan alguna probabilidad acumulada hasta un cierto valor conocido, entonces sí puedo hallar ese desvío. Y si por el contrario me dan el desvío, me dan solo el desvío, no puedo decir nada. Pero si me dan el desvío y una probabilidad acumulada a partir de hasta un cierto valor XY, entonces sí puedo calcular la media. ¿Para qué quilombo? Bueno, vamos al caso. ¿Qué vamos a usar para hacer semejante cosa? Vamos a usar lo que llamamos distribución normal estándar. ¿Qué es esto de la distribución normal estándar? Es una distribución normal que tiene media 0 y desvío 1. O sea, cuyos parámetros son media 0, desvío 1. Media 0, desvío 1. En el caso de los remaches que vimos recién, la media era 5 y el desvío 0,15.
Entonces, si yo, para ese caso real, superpongo una distribución con la otra, pongo la normal arriba de la estándar, ¿me siguen? Ahí voy a tener 5, acá voy a tener 5,15, acá voy a tener 5,30, 30. y acá voy a tener 4,75. 4,75. Sí, 85, perdón. Y así sigue. Están las dos distribuciones superpuestas, la estándar y la de este caso particular. Vamos a ver cómo, a partir de ahora, usando esta distribución normal estándar, voy a poder calcular el resto de las situaciones a las que hacíamos referencia. O sea, si solo conozco la media, pero conozco la probabilidad acumulada hasta un cierto valor, voy a poder calcular el desvío. Y si solo conozco el desvío, pero conozco la probabilidad acumulada hasta un cierto valor, voy a poder calcular la media. Estos serían los casos por lejos más complejos. En la explicación teórica ustedes lo tienen explicado en ese archivo que dice pasos a tener en cuenta para resolver el ejercicio de distribución normal. Entonces, vamos a ver. Acá está toda la explicación. No sé si dárselas así o si ir derecho al ejemplo concreto. Estos valores de la distribución real, esperen que vamos a borrar ahí, son los valores de X. Los valores de la estándar, para no confundirlos con este valor de X de ahí, los denominamos valores de Z. Pero es la misma cosa. Entonces, tenemos, lo más importante que tienen que recordar, superpuestas dos curvas, una que hace referencia a la curva normal estándar y la otra que hace referencia a la curva normal según las características que tenga. Que borramos ahí. Bueno, la teoría la tienen ahí, pero voy a desarrollar la explicación, lo estoy pensando ahora, a partir de un ejemplo concreto. Vamos a suponer que estamos acá, en un problema donde yo conozco la media, 58, pero no conozco el desvío. Conozco la media, pero no conozco el desvío. Hasta acá, ¿qué es lo único que puedo decir? Esto que acabo de escribir en pantalla. Conozco la media, puedo decir que la mitad de los datos vale menos de 58, la otra mitad vale 58. Con eso solo no puedo decir ni afirmar más de lo que acabo de decir. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, también conozco otra cosa. Conozco que la probabilidad de obtener valores de menos de 60, este es un dato que me da el problema, es una probabilidad conocida. No me dijeron cuánto es eso. Bueno, esa es la probabilidad conocida. Acá está. Es esta probabilidad que está acá. 0,65, 65%. Vamos de vuelta a la curva. Si mi dato es que la probabilidad de que X sea menor tarda mucho en escribir esto, menor a 60
es el 0,65, 65%. Este es un dato del problema. Ese valor 60, aproximadamente, ¿por dónde va a estar? Vamos a hacer un cálculo aproximado al principio. Fíjense, la media está acá. La probabilidad acumulada, o sea, la probabilidad de obtener valores de menos de 60 es del 65%. ¿Por dónde andará ese valor 65? Ese valor 60, perdón. Entre la media y el primer desvío. ¿Lo ven lo que dice el compañero? Sí. O sea, este valor 60 va a estar por ahí. Primero me ubico en la situación. El 60 va a estar por acá, aproximadamente. Lo voy a poner acá abajo. ¿Lo ven? El 60 va a estar por ahí. Ahora, ¿cómo hago para calcular con estos dos datos cuánto vale el desvío? Para determinar exactamente el desvío. Nos hemos ubicado. Bueno, la cuestión pasa por usar la probabilidad estándar. Lo que me van a decir es que la probabilidad de obtener valores menores a 60, que es la probabilidad conocida, es un dato, va a ser igual a la probabilidad de obtener valores menores a un cierto valor ZI. Ahora me estoy poniendo acá abajo de la estándar. Esa probabilidad va a ser la misma que la probabilidad de arriba, 0,65. Esta es la cuestión. En el eje X tengo 60, probabilidad acumulada hasta 60, 65%. En el eje Z, en la otra distribución superpuesta a la anterior, coincidente, voy a tener la misma probabilidad, pero hasta un cierto valor ZI que desconozco. O sea, 60 y ZI coinciden ahí. ¿Me siguen? Lo mismo que coincide el 0 con el 58. 60 y ZI coinciden. Está en el mismo punto. La probabilidad acumulada en ambos casos es 65%. Entonces, ahora me salgo de mi distribución. Voy a la normal estándar. Conozco el valor de la media, conozco el valor del desvío en la estándar, vale 0 la media, desvío 1, y conozco ahora la probabilidad acumulada hasta un cierto valor ZI, que es el 65%, es un dato. Por lo tanto, puedo sacar el valor de ZI. O sea, de acá sale el valor de ZI. Profe, perdón, justo me interrumpieron por trabajo. Me perdí con qué es ZI. El valor de Z que corresponde a la misma probabilidad acumulada. Pero ZI, ¿de dónde sale? Y es lo que estamos haciendo ahora. Pero, ¿por qué se llama ZI? Porque usted lo llamó Porque es un valor de Z que desconozco. Z es la variable. Ok. A ver, ese valor ZI, ¿cuánto valdría aproximadamente por la ubicación del gráfico? ¿Puede valer 1,2? No, y un 0,3. 0, y pico. Sí. Está claro eso. Menos de 1. Porque acá estamos en 1. Acá estamos en 0. Recuerden que la normal estándar es una distribución estándar que tiene media 0 y desvío 1. Entonces, bueno, vamos ahí. ZI. ¿Cómo calculo ZI? Bueno, a partir de la probabilidad. Tengo valor de probabilidad, tengo la media y el desvío. Perdón, me fui.
Entonces, bueno, esta es la ubicación. ¿Mm? Va a ingresar la probabilidad acumulada, que es un dato, y con eso le devuelve el ZI. ¿En dónde ingresan? En la inversa normal, pero ahora estándar. Entonces me paro ahí, voy a hacer el cálculo acá abajo, lo voy a hacer acá. Funciones. Yo ahí la usé se ve que la usé hace poco, la inversa normal estándar. Ven que antes usábamos la inversa normal. Y acá esta, ¿cuál es la diferencia? Inversa normal estándar. Ya tiene precargadas los valores de la media del desvío 0 y 1. Entonces me voy ahí. La probabilidad era un dato. Me fijo en el enunciado para ponerlo en forma exacta. 0,6554. Voy acá, valores de probabilidad, 0,6554. El valor de Z es 0,4, 0,39, 0,4. Quiere decir que a 0,4 desvíos le corresponde, porque el desvío unitario es 1, está ubicado ese valor de Z que corresponde a esta probabilidad acumulada. O sea, por debajo de 0,4 tengo el 65% de las probabilidades. ¿Se entendió hasta acá? No. Algo, profe. ¿Dónde se perdieron? Estoy en una distribución normal estándar ahora. Salí de ahí. Con este valor de probabilidad, el valor de Z que corresponde a esta probabilidad acumulada es 0,4. O sea, ahí ya lo voy a reemplazar 0,4. ¿Me siguen? Me quedó un poco de duda en la fórmula, en la de estándar. O sea, ya te toma desde 0 y 1 y solamente tengo que poner el valor. Por eso es la probabilidad. O sea, con el valor de probabilidad, hallás Sí. el valor de Z. Fíjense lo que hubiera pasado si yo uso la otra función. La otra te pide más valores igual. La de inversa, claro, pero les va a dar lo mismo. Porque a ver, fíjense, acá hay dos que usé. Inversa normal estándar y inversa normal. Vamos a suponer que usamos la inversa normal. Fíjense, me piden el valor de probabilidad, que es un dato, 0,6554. El valor de la media. Como estoy en la estándar, la media vale 0. La desviación estándar. Como estoy en la estándar, la desviación vale 1. ¿Qué valor me dio? El mismo que antes. ¿Cuál es la diferencia entre ingresar inversa normal estándar e inversa normal? Que la inversa normal estándar ya tiene cargado la media 0 y el desvío 1. Pero Profe, bueno, pero consulta, ¿esos datos siempre van a ser 0 y 1 o son los que me dieron son en siempre, este? la estándar son siempre. Perfecto. Pero ahora vamos a la cuestión, porque esto no es fácil de entender. Entonces vamos a la cuestión. Dijimos que por debajo de 60 en la distribución que nos interesa, en esta, en la X, por debajo de 60 teníamos el 65% de probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores menores a 60? 65%. ¿Cuál es en la otra ahora, en la estándar? ¿Cuál es la probabilidad de obtener valores menores a 0,4? 65% de probabilidades. En ambos casos son iguales. Tiene que pensar en las dos superpuestas. Ahora, a mí me interesa los valores X, mi caso particular, no la de lo estándar. Bueno, y ahora vamos a la gran mangareta, el gran artilugio que se hace para relacionar uno con la otra. A ver. ¿Cómo les explico esto? En términos de desvíos.
Si yo me paro en este valor 60, esto es el valor de XY, un valor XY cualquiera, en mi caso particular 60, XY menos la media el valor de XY, 60 menos la media, en términos de desvíos, es igual a ver si me pueden seguir esto que les voy a intentar, no sé si me van a poder entender. Esta sería la formulita que permite relacionar una cosa con la otra. ¿De dónde salió semejante cosa? A ver, yo puedo decir ahí que este valor 60 está, este valor 60 está a 0,4 desvíos de la media. No. A ver, 60 menos la media. 60, estoy ahí donde está la crucecita. Menos la media, que es 58. ¿Es lo mismo que decir que estoy a 0,4 desvíos? No. Yo diría que sí, ya que el valor del desvío es 1. Sí, pero pero no, Un desvío unitario. 60 menos 58. No, no entendí. 60 menos 58 me da 2, profe. ¿O no? Sí, 60 menos 58 es 2. 1, 0,4, no. 0,4 desvíos, acaso unitarios, pero después cuando ponga el valor del desvío real, vamos a ver que no. A ver. Vamos a pararnos acá. No es fácil de entender, ¿eh? Me paro acá, justo en el desvío. Estoy acá en un desvío. Si mi valor de X corresponde con un desvío, X menos un desvío, el valor particular, XY, que coincide justo con el desvío, menos la media, es lo mismo que hacer la cantidad de desvíos a lo que estoy del valor central. O sea, es lo mismo que decir que estoy a Z desvíos de la media. En ese caso coincide justo con un desvío. Esto siempre se los dan como un mandato divino, pero yo no abandono mi pretensión de que entiendan de dónde sale. Les dicen que esta es la formulita para traducir una cosa a la otra y se acabó. Pero yo voy a insistir, intentar de todas formas llegar a esto. Recuerden que el desvío acá es unitario. O sea, tengo la media 0 y el desvío 1. Estoy a un desvío. A ese desvío lo hice coincidir con una unidad. Pero acá estoy a un desvío de la media. ¿Me siguen? Si conociera este valor de X, que corresponde con un desvío, me voy a anticipar, creo que el valor era 63. Este valor todavía no lo calculamos. 63 menos 58 me va a dar un desvío. El valor XY menos la media, en este caso particular, es un desvío. Estoy a Z desvíos. Z por 1 en el caso de esta, Z por el valor del desvío en el caso de arriba. En la cantidad de desvíos a los cuales estoy separado de la media. ¿Alguno cayó? No, yo sigo sin entender. Todo el mundo me dice, no te metas en eso, dale las cosas así como estamos. Insisto en seguir intentando hacerlo. ¿Qué distancia hay entre el valor de X y la media? Esa distancia acá expresado en términos de desvíos, 0,4 desvíos. Eso es lo que me está diciendo esto, ya que el desvío es unitario.
De 60 a 58, de 60 a 58, hay 0,4 desvíos. De 60 menos 58, 2 equivalen a 0,4 desvíos. El valor de Z por el valor de desvío. ¿No? ¿Ninguno cayó? No. Sí, profe, yo sí. No. Más o menos no es fácil. Bueno, si no lo aceptan como un mandamiento divino, como todo el mundo dice que lo acepten. Igual, yo confío. Profe, le hago una pregunta. Si el 60 fuera 62, El 60 fuera es 60, es el 0,8. valor acá que está en X. Claro. Lo voy a poner acá arriba para que no se confunda. A ver. Sí. Si ruedo un poco el 60-62 el cálculo. Lo voy a poner ahí así no se confunde. Acá estamos en el eje X y acá estamos en el eje Z, ¿no? Entonces, en la estándar yo tengo media 0, desvío 1. Fíjense que las dos probabilidades coinciden, ¿no? La probabilidad de que X sea menor a 60 es la probabilidad, que es el 65%, es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor a 0,4. ¿De dónde salió este 0,4? La calculé, ahí lo ven. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a 60 es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor, de Z, perdón, sea menor a 0,4. Ahora, en términos de desvío, siendo el desvío unitario, podríamos decir que 60, con respecto a la media, está ubicado a 0,4 desvíos, o sea que el desvío es unitario. 60 menos la media es igual a Z desvíos, a Z y desvíos. Y desde acá puedo calcular el valor del desvío. Despejo y me va a quedar que el desvío es igual a ¿qué? Si es el despejo. Cambio. Despejo ahora de ahí el desvío. ¿Cuánto me va a dar? Chicos, matemáticas. Despejo el valor del desvío de acá, de esta ecuación. ¿Qué me va a dar? ¿Conozco X? Sí, 60. ¿Conozco la media? Sí, 58. ¿Conozco el valor de Z que acabo de calcular? Sí, 0,4. ¿Cómo queda el despeje? 2 dividido 0,4. O sea, tengo que hacer XY menos la media, que va a ser, ya pongo los valores, 60 menos 58. 60 menos 58, dividido A 2. Ahí es 0,4. 0,4. 0,4. Esto es 2 dividido 0,4, lo hago acá. 2 dividido 0,4. ¿Cuánto me dio el desvío? 5. Una vez que obtuve ese valor del desvío, me fijo si es razonable. ¿Es razonable un valor de 5? ¿Es razonable? Sí, profe. Entonces ahí voy a estar en... ¿La media más un desvío? 63. ¿La media más 2 desvíos? 68. ¿Más 3 desvíos? 73. A ver, y para el otro lado, 53. seguimos. 48. 48. 48. Seguimos. 43. Y ahí tenemos todas las equivalencias. A ver si ahora lo vemos. A ver si ahora lo vemos. Este valor XY, que era de 60, ¿por qué digo XY? Porque es un valor particular determinado, por eso digo XY. 60 equivale, en la distribución normal, equivale a 0,4 desvíos en la distribución estándar. En términos de desvíos, véanlo ahí.
Véanlo en términos de desvíos. Si me paro acá, a ver si otro me ayuda. Me paro ahí, voy a tomar un valor de, no sé. 70, profe. Vamos a tomar 70. Lo ha pedido el compañero. 70. ¿A qué valor de Z suponen ustedes que aproximadamente va a corresponder? Más o menos. 2,1, 2,2. 2,1, dice la compañera. ¿Es razonable? Sí, 2,1, 2,2. Más o menos va a corresponder a eso. Esto equivale a decir que el 70 está a 2,2 desvíos a partir de la media. Como la normal estándar, la media es 0 y el desvío es 1, puedo pensar que estoy a 2,2 desvíos unitarios o a 2,2 desvíos del valor que sea el desvío. ¿Se entiende? Acá estoy a 2,2 desvíos unitarios. Acá estoy a 2,2 desvíos de 5. Si estuviesen bien hechas las cuentas. ¿Me siguen? ¿Empiezan a ver algo de luz al final del túnel? Sí, profe, algo. Sí, más o menos. Bueno, esto es lejos la situación más compleja que se les puede dar. La situación más compleja que se les puede dar es esta. ¿Cuál es la otra, muy parecida a esta, pero que puede ocurrir? Bueno, la otra que avanza en el mismo sentido es aquella en que, en vez de conocer la media, voy a conocer el desvío. Entonces me voy acá. Último caso, acá está explicado paso por paso. Entonces, si conozco el desvío y conozco una cierta probabilidad acumulada, vamos a ir en el mismo ejemplo anterior, conozco el desvío y conozco una probabilidad acumulada, puedo a partir de estos valores determinar la media. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Voy a conocer lo mismo. Ahora conozco el desvío. Conozco la probabilidad acumulada de que la probabilidad de que X sea menor a 60 es del 65%. Usando eso, me voy acá y sé que el 60, de la misma forma que antes, va a andar por ahí. ¿Me sigue? ¿Qué conozco hasta acá? Si conozco solo el desvío, conozco que la distancia, esta distancia que hay acá vale 5, pero nada más que eso. Que esta vale 5, que esta vale... Uy. Que de acá a acá tengo 10, pero no conozco el valor de la media. ¿Me sigue? Conozco el desvío, no la media. ¿Me sigue? Sí. Bien. Como también conozco, si solo conozco el desvío, no puedo decir gran cosa de la distribución. Puedo decir que en los 10 puntos centrales de la distribución tengo el 68% de los datos, etc. Pero no conocer el parámetro de ubicación central, la media, no puedo decir nada en realidad de la distribución. Pero acá tengo un dato adicional, que es que la probabilidad de obtener valores de menos de 60 es del 65%. Entonces, con esto ya se empieza a hacer la luz acerca de cómo es esa distribución. Por lo pronto puedo ubicar el 60 ahí. Ya puedo decir con toda certeza que la media va a valer menos de 60. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. No puedo decir cuánto vale exactamente, pero sí puedo afirmar ya que vale menos de 60. Bien. ¿Cómo
la probabilidad de que X sea menor a 60, que es conocida, 65%, es la misma, ese 65%, que la probabilidad de que Z sea menor a un cierto valor ZI que todavía desconozco, entonces puedo calcular ese valor ZI. Esperen que se me corrió. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a entrar con esta probabilidad y voy a ir ahí y obtener el valor de Z. Z es 0,4. ¿Lo ven? Voy haciendo lo mismo que antes. Puedo decir entonces que ese valor 60 está a 0,4 desvíos de la media. Entonces, usando esta formulita que está acá, que no es más que hacer esto que les estoy diciendo, voy a despejar ahora, ¿qué cosa desconozco? La La media. media. La media. Entonces voy a despejar la media. El proceso es un poco más arduo, pero es la misma cosa. Entonces, ¿cómo me va a quedar despejado la media? La media es igual a ¿qué? Hay algunos que por ahí tienen que hacer un par de cuentas. Estoy despejando la media. La media es igual a... Si alguien no sabe despejar una ecuación de primer grado, eso es descalificante, se lo digo así, ¿eh? Se lo digo en estadística, en análisis actuarial, en financiera, en cualquier materia del área que me toque evaluarlos. Ustedes no saben despejar términos, eso es descalificante. Bueno, ¿cómo quedaría la medida despejada en este caso? ZI por el desvío. No, esa no sería. Yo- Lo que dijo el compañero, todo eso multiplicado por 1. Por menos 1, A perdón. ver. Vamos a despejar en la fórmula general primero. XY Acá la más. medida está negativa, así que la voy a pasar para el otro lado positiva. Y después, ¿qué me va a quedar? El producto. XY Más ZI por el desvío. más Menos. ZI. 0 veces ZI. Traje de términos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora, ¿conozco el valor de XY? 60. Menos 0,4. por 5, ¿no? Es el desvío. 58. Y ya está. ¿Se acabó? ¿Repasamos todo de vuelta? ¿Repasamos todo de vuelta? Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Sí, por favor. Dijimos, si yo solo tengo la media, no tengo ningún otro dato, no puedo decir nada o casi nada de la distribución. Si acá me dicen, la media es 58 y mi único dato es ese, lo único que puedo decir es que la mitad de los datos vale menos de 58 y la otra mitad vale más. Nada más. Ahora, si aparte de esa información de la media, me dan la probabilidad acumulada hasta un cierto valor, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor a 60 es igual a 65%, me dan un valor de probabilidad acumulada,
entonces sí puedo decir algunas cosas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para calcular el otro parámetro que me falta, ya sea la media o el desvío? A partir de esos valores uso la normal estándar. Y ubico, hago la equivalencia de la probabilidad acumulada hasta el valor que me dan, en este caso 60, en la estándar, que es 0,4. O sea, decir que tengo 65% de probabilidades de obtener valores menores a 60 en la distribución normal es lo mismo que decir que tengo 65% de probabilidades de tener valores menores a 0,4 en la estándar. Esta es la equivalencia crucial. Esto es en la distribución normal y esto es en la distribución normal estándar. ¿Cómo relaciono una cosa con la otra? Y acá viene la cuestión que me permite hallar el valor del parámetro que me falta, de la media o del desvío. Haciendo esto. O sea, si lo pienso en función de desvíos, puedo decir que 60 está alejado, o el valor particular de X está alejado de la media, en este caso, 0,4 desvíos, Z desvíos. ¿Me sigue? Vamos a otro caso particular. Me paro acá. Olvídense de todo esto. Les digo que la media es 1000. Ese es un dato. La media, 1000. Con la media 1000, ¿qué puedo decir? Dígame todo lo que El puedo decir. 50% de los datos valen menos de 1000 y los otros valen más de 1000. Nada más. O sea, con eso estamos jodidos. No decimos casi nada. Ahora, si le digo que la probabilidad de obtener valores menores a 1020 es del 84%. Con esta información, yo ya puedo calcular los parámetros que me faltan. ¿Y de dónde sale eso? Y bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo hasta acá? Me ubico, 1000. 1020, si la probabilidad acumulada es del 84%, ¿dónde va a estar? Si este es 1000, ¿dónde va a estar el 1020? Más cerca del 1, pero no llegando al 1. O sea, el Estoy 0,84. prácticamente en un desvío, ¿no? Claro. Sí, profe, por ahí. Voy a estar por acá. O sea, el valor de Z que espero obtener acá, ¿cuánto es? 0,84. No. Entro con esa probabilidad. ¿Qué valor de Z corresponde? 1. A 1. Bueno, sí. Ahora vamos a cambiar los datos. Voy a poner en vez de 1020, 1010 ahí. Y les digo que esto es, no sé, 70. La probabilidad de obtener valores a 1010 es del 70%. El 1010, ¿dónde va a estar? 0,5. 0,5 de desvío. Más o menos, no, espere, que esto no es lineal, ¿eh? El 1010 va a estar por acá, ¿no? Más o menos por ahí. Lo escribí acá porque no me entraba. Va a estar por acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque hasta acá tengo 50% de probabilidad acumulada y hasta acá tengo 84%. ¿Sí? Por lo tanto, 70% de probabilidad acumulada va a estar por acá.
En términos de desvíos, en la estándar, ¿a cuánto desvío voy a estar? Bueno, entro con este valor de probabilidad. 0,70. ¿Qué me va a dar? 0,52 desvíos. Quiere decir que voy a estar en la estándar a 0,52 de ahí. 1010 en la distribución normal equivale a 0,52 en la estándar. ¿De dónde saqué este 0,52? Ingresando con el valor de probabilidad, 70%. Y si estoy a 0,52 desvíos, ¿cuánto vale el desvío? Me paro acá. Recuerden que mi dato era la media. X menos la media, 1000 menos 1010 menos 1000, le da 10. Eso lo divido por 0,52, hagan la cuenta, ¿cuánto da el desvío? El desvío va a ser igual a 10 dividido 0,52. 19,23. Quiere decir que acá estoy en 1000, acá ya estoy en 1019,23, acá estoy, bueno, 19,23 por 2. ¿Me sigue? Sí, profe. Otra. Media 1000. La probabilidad de obtener valores, esto es otro, estoy inventándolo, ¿eh? La misma media. La probabilidad de obtener valores menores a, qué sé yo, 970 es del 30%. Bueno, ubíquense. Bien. Vamos acá. 970, ¿dónde estaría? Acá, acá. Menos Acá. 0,5 más o menos. A ver, hasta acá, ¿qué probabilidad llevamos? 65. No, acumulada. ¿Cuál es la probabilidad de obtener valores menores a la media menos un desvío? Y de 25. 16, más o menos. Sí, 15,8. Si hasta acá es 50, hasta acá son 16, acumulada. Y yo estoy en 30. O sea, voy a andar por dónde, por acá. Más o menos. ¿Están de acuerdo? Esto es la razonabilidad de resultados. Si no me ubico en esto, no me ubico en nada. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Sí. Entonces 9,70 va a estar por ahí. Más o menos acá. ¿Ven por qué el 9,70 está ahí? Si no ven esto, estamos jodidos. Estoy en términos de la distribución. La probabilidad acumulada hasta acá, ¿cuánto es? 2,5% más o menos. Hasta acá, 16%. Hasta acá, 50%. Si la probabilidad acumulada estoy en 30, estoy más o menos por ahí. ¿Lo ven todos? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. El desvío, en consecuencia, va a tener más o menos qué valor. Estoy estimando, ¿eh? ¿Más o menos que 30?
Un poco menos. ¿Te parece? Si desde este punto donde tengo el cursor hasta acá hay 30, ¿el desvío cuánto vale? Está bien, un poco más. Lo leí de otra manera. Bien. Bueno, estoy ubicando el punto en cuestión. El 970 está ahí en la gráfica. No sé exactamente dónde, pero aproximadamente por ahí, por las características de la distribución. Entonces, este 970, ¿qué valor de Z le corresponde? Bueno, lo calculo. Tengo que ingresar con esa probabilidad acumulada, que es del 30%, ¿no? Dijimos 0,3. Y me da un valor de Z negativo, 0,52. Obvio que me tiene que dar negativo. Estoy a 0,52 desvíos. Menos 0,52 desvíos. ¿Estamos ahí? Voy a la izquierda del 0, menos 0,52. Ahora voy a calcular el valor del desvío. Bueno, a ver. ¿Tengo el valor de X? Sí, 9,70. ¿Tengo el valor de la media? Sí. Vi. 9,70 menos 1000, menos 30. ¿Tengo el valor de Z? Menos 0,52. Menos 30 dividido por menos 52, ¿cuánto es? Ahí lo tiene. Le va a dar lo mismo que está acá. Menos 30 dividido menos 0,52. 57,69. Ese es el valor del desvío. ¿Mayor que 30? Sí, claro. Pero mayor que 30. Saquen el Excel. Abran el Excel. Trabajen todos con su Excel. Les voy a tirar un valor. Y ustedes van a hacer los cálculos.